La ruta del rock, 7 años, una trinchera cultural. Como te decíamos al inicio del programa, hoy para nosotros es un gusto y un gran orgullo recibir a uno de los músicos de una banda que fue tan importante para la historia del rock argentino y para muchos de nosotros individualmente, ¿no? Pero para poder presentarlo como corresponde y darle el marco que se merece, voy a invitar a mi compañero y amigo Jorge Flores que nos dé la apertura. Jorge. Sí, bueno, en realidad sí, estoy muy nervioso. Siempre lo hablé con mis amigos, lo hablé con mucha gente Con tu conocida. psicólogo. También lo hablé con mi psicólogo. Porque, viste, cuando de repente hay un músico que te lleva a tu etapa, o sea, quizás más feliz, porque la etapa de la adolescencia es una etapa feliz, es como que te remueve sentimientos encontrados, sentimientos de todo tipo. Primer amor, amores que vinieron después, frustraciones también, ¿no? Que cada uno tiene. Pero bueno, pero para no hacerlo más largo, recibimos, bueno, a uno de los músicos, como bien dijo Gustavo, ¿sí? Uno de los referentes, ¿sí? Uno de los grupos que quedó en el tiempo pastoral, así que recibimos a Miguel Ángel Erausquín. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bien, todo bien. Acá escuchando lo que estabas diciendo. No, me quedé pensando en la parte de la adolescencia que decías. Claro, sí, sí. Bueno, nos transformó la vida a muchos, las letras de ustedes, y también, bueno, y continuó con el tiempo, ¿no? Que también, por supuesto, sigue vigente el legado de Pastoral, pero esto tuvo un inicio que me gustaría también que los oyentes, bueno, ir transitando un poco, ¿no? Los orígenes, porque le contamos a la gente que Miguel Ángel empezó de muy chico. A los 5 años ya tuvo, digamos, el apoyo de su familia y también fue una etapa estricta de lectoescritura, ¿no? O sea que él tuvo una formación académica. Contanos un poco cómo fueron esos inicios tuyos. Bueno, sí, bueno, empezó normal. Bueno, yo era muy chico, sí, sí, tenía 6 años, ya iba al colegio. Y bueno, mi abuelo me regaló una guitarra. Mi abuelo quería que yo toque la guitarra. Así que, bueno, me había comprado una guitarra y, bueno, y empecé a estudiar en un conservatorio. Así que fue un aprendizaje bastante estricto, ¿no? No era sacar canciones y todo eso. Aunque yo después lo hacía yo, pero al principio, qué sé yo, para esa edad, 6, 7, 8 años, estar ahí, qué sé yo, una hora tocando la guitarra y leyendo era bastante, era como un castigo, qué sé yo. Me acuerdo que me quedaban los deditos duros. Pero bueno, después uno se acostumbra y ya te vas haciendo como una forma ya diaria habitual, ¿no? De estar de una hora o media hora siempre con los estudios y todo esto y los libros. Y bueno, y ya después, para salir un poco de la parte de la escritura y la música, digamos, la lectoescritura, sí me ponía a sacar canciones, ¿no? Ya me sentía eh, con más libertad como para poder elegir también y con más con profesionalidad como para sacar las canciones también, ¿no? Entonces las cosas ya me resultaban más fáciles también. Claro, durante esa formación también es importante e interesante, que también tuvo que ver con todo el mensaje que dio Pastoral después, también musicalmente, es como que se mixturaron los chalchaleros, Larralde, Falú, Jethro Tull con Zeppelin, ¿no? A los 15 años ya ibas juntando toda esa formación. Contanos un poco cómo se dio todo ese tema.
Y sí, así, mira, nunca lo pensé, pero sí, es un poco como lo estás diciendo. Por un lado yo tenía toda la parte estrictamente musical, que era de folclore, ¿no? Con la gente que vos acabás de nombrar, qué sé yo, los chalchaleros. Aparte acá en mi familia, a mi viejo le gustaba mucho los chalchaleros, o sea que se escuchaba, ¿no? Folclore. Y luego, por otro lado, yo ya, bueno, ya no tenía más 7 años, ¿no? Yo estoy hablando ya cuando tenía por lo menos 15 años, ya era bastante mayorcito. Y bueno, no sé si mayorcito, pero bueno, qué sé yo, 14, me acuerdo cuando terminaba séptimo grado que aparecía, ya escuchaba discos de los Beatles, ¿no es cierto? Y después ya pegado a los Beatles, ya en un grupo en los barrios, antes había muchos conjuntos que se creaban. O sea, estaba de moda, no era jugar al fútbol, sino que tocar, ¿no? Así que en cada barrio había, no sé, 2 grupos por lo menos. Y bueno, y acá también en el barrio había varios grupos y yo formaba parte de uno de ellos y que yo era el más chico de todos, el más chico del grupo. Y bueno, yo traía mucha info, me acuerdo que cuando había salido Led Zeppelin o Stand Up de Jethro Tull, ¿no? Esos primeros discos que, bueno, porque antes no, ¿sabes? No había, conseguir la música era bastante difícil, había que tener el vinilo. Y el vinilo había que encontrarlo en alguna disquería que lo tuviera. Casi todas, casi siempre eran en el centro, creo que era el agujerito, no sé cómo se llamaban. Bueno, y ahí se podían conseguir los que llegaban, algunos discos importados, que era la, como es el preámbulo de la música que después se vino, ¿no? Así que hoy es todo más al toque. Hoy es un botón, Exactamente. ya tenés lo que querés. Pero antes costaba un poco más el tener el material y escucharlo y enterarse y actualizarse ni hablar, ¿no? Uno se actualizaba, qué sé yo, 5 años después de lo que pasaban las cosas. Exactamente. Hay algo importante que la gente, bueno, quizás muchos no sepan y otros sí, es que en esa etapa, justamente con esos primeros, con ese primer grupo, los 15 años, fueron, digamos, fueron número apertura de los Gatos con Papo, cosa que no mucha gente tuvo el placer, digamos, de escuchar, ¿no? Contanos cómo fue escuchar a Papo en esa primera etapa, profesional ya él, ¿no? Sí, bueno, eso fue casualidad, ¿no? Un colegio, San Vicente de Paul se llama, porque todavía existe, colegio de monjas, que hacían un festival, ¿no? Para recaudar fondos, para el viaje de fin de curso de las chicas, qué sé yo. Y bueno, iban a tocar los Gatos, ¿no? Tenía un teatro muy lindo, el colegio, un colegio muy grande. Y nosotros teníamos, el hermano del que tocaba la guitarra, conocía a gente ahí adentro del colegio. Entonces, bueno, logró que nosotros seamos el grupo que tocara antes de los Gatos. Así que era algo que hasta el día que pasó costaba creerlo. Pero fue así como se logró, ¿no es cierto? O sea, por un problema de amistad de alguien con la gente del colegio. Y bueno, y cuando llegó ese día era como medio increíble todo. Era como ver a la gente mayor ahí adelante, qué sé yo. Me acuerdo a Ciro, por ejemplo, con el órgano gigante, este Hammond que tenía, el Leslie. Eran 2 edificios que entraban ahí. Y era justamente la época del rock de la mujer perdida. En la época de que los Gatos, que Papo pasó por los Gatos, ¿no? Que fue una época increíble. Así que bueno, fue un momento realmente increíble haber tocado antes que ellos y aparte estar eh, ahí al lado de ellos y todo eso, por eso para mí que tenía 15 años y todo esto, y era la primera vez que estábamos, digamos, ante el público, ¿no? Era bastante, era bastante fuerte, qué sé yo, era bastante, estábamos bastante nerviosos, por decirlo de alguna manera. Y No, me después, imagino. bueno, todo se dio normalmente. ¿Qué sé yo? Empezó
el show, y bueno, ya primero nosotros. Y me acuerdo, siempre cuento esto, que yo tocaba la flauta y cantaba nada más. Y cuando se abre el telón, nosotros teníamos una ropa que nos prestaba el hermano guitarrista que tenía una boutique de ropa. Entonces aprovechaba y bueno, y nos vestía, ¿no? Nos poníamos ropa que él nos daba. Y me acuerdo que justo cuando se abre el telón, me agaché, agarré la flauta y se me rompió todo el pantalón en el mismo momento. Así que, viste, fue así unos segundos de ¿qué hago? Bueno, lo que hice que me saqué, tenía una camisa, me saqué la camisa afuera y agarré la flauta y no pasó nada. Pero fue un imprevisto que tuve ahí y que no sabía en un momento cómo solucionarlo, pero bueno, es una anécdota que jamás me voy a olvidar de eso, ¿no? Bien, después, bueno, saltamos ya un tiempito después, ya empieza, digamos, a ver, le cuento a la gente, ¿no? Ahí conoce a Alejandro de Michele en el colegio Mariano Moreno, y lo particular es que se sentaban, digamos, Miguel Ángel se sentaba atrás y Alejandro adelante. Y ahí se inició todo este camino, ¿no? Que llega, nos llega después de 40 años hasta hoy. Contanos ese inicio, ¿qué recordás de esos encuentros, ¿no? Con Alejandro. Sí, bueno, estaba en otro colegio y los 2 últimos años creo que fue que me fui al Moreno, al Mariano Moreno. Y ahí, como vos decís, estaba Alejandro. Creo que fue en el 4 año que estábamos en la fila del medio, él se sentaba adelante y yo me sentaba atrás, porque como él era alto, atrás a mí no me veía nadie. Entonces, desde ahí me podía manejar para copiarme los exámenes, ¿viste? Y hacer todas esas cosas que se hacen en los colegios cuando uno va. Así que era como mi pantalla protectora, Alejandro. Y bueno, y luego después, ya más allá de eso, ¿no? Él me contaba, yo también le contaba que, bueno, que él cantaba, que hacía algunas canciones y que era fanático de Spinetta. Bueno, yo también le contaba que tocaba la guitarra, que tenía un grupo. Sabíamos, bueno, los dos estábamos así unidos por la música en algún punto, ¿no? Cada cual en lo suyo, este, pero teníamos en común el hecho de que había cosas que nacían en la música en esos momentos, muchos grupos que estaban rompiendo todo, como Almendra, los Gatos mismos, que seguían, Lito Nevia también por separado después, bueno, todo lo que fueron los primeros grupos, Manal, en esa época, todo eso es como que era como un, un aporte diario, ¿no? Que uno tenía, porque siempre había novedades con esos grupos, leíamos también, estaba muy de moda, qué sé yo, el hecho de la música para los jóvenes, digo, ¿no? Sin saber que era una moda. O sea, era lo que uno hacía en ese momento. Así que ahí fue cuando nos conocimos con Alejandro y bueno, pero nunca pensamos en tocar juntos ni nada, o sea, sino que cada uno tenía su vida, digamos, con la música y así seguíamos. Bien, hasta que después, le contamos a la gente, llegó un concurso de una casa, bueno, yo recuerdo esa casa porque estamos hablando de Casa América en Avenida de Mayo, que vendía las guitarras Rickenbacker y las guitarras Martin, recuerdo, que después fueron importantes también la guitarra Martin en Pastoral. Después lo Sí, vamos a hablar claro. un poquito de eso. Pero hubo un concurso que quedó trunco, ustedes se presentaron, lo ganaron y teóricamente el premio era una grabación, pero no fue así. Contanos. No, 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 bueno, en definitiva con Alejandro empezamos a cantar un día que vino acá a casa por- para estudiar matemática, creo. Los dos no andábamos muy bien en matemática. Había un tercero que sí, que fue el que vino acá ese día. Y bueno, yo justo estábamos acá en casa y le dije, a ver qué canciones hacés, qué sé yo. Bueno, y él tocó, en este caso, me acuerdo, Libertad Pastoral, ¿no? Y bueno, yo ahí no tenía otra guitarra, pero tenía la flauta, y entonces metí la flauta ahí en el medio.
y alguna voz que le hice algún coro, qué sé yo, y realmente sonaba lindo, ¿no? Sonaba bien la canción. Y el que estaba con nosotros, me acuerdo, José Luis, nos dijo, che, qué bien que suena, qué sé yo, ¿por qué no tocan juntos, qué sé yo? Dijimos, bueno, qué sé, vamos a ver, qué sé yo. Bueno, y salió esto que vos decís, un festival. Por esa época había bastantes festivales también, que organizaban las casas de música, ¿no? Bueno, y esto era algo que Casa América teóricamente lo hacía. El festival desde ya se hizo, porque fuimos a cantar. Me acuerdo que estaba el segundo Arcoíris también se presentó ahí, no con Santa Olalla y todo eso, ya que se habían separado. Y sí, sí, en un colegio para el centro, no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, nada, había muchos grupos, casi todos, estaba de moda, en esa época estaba mucho más de moda la música eléctrica que la música acústica, ¿no? O sea, la música en general era todo guitarra eléctrica, bajo, batería, algún teclado para el grupo que tuviese dinero para tener un tecladista, porque los teclados siempre fueron caros. Este, así que bueno, estaba de moda eso. Y medio de los raros éramos nosotros, porque estábamos con dos guitarras, o sea que calculá que, qué sé yo, en una noche de este festival, que hubiera, qué sé yo, no sé, 10 grupos tocando, 10 eran eléctricos y uno solo era acústico, ¿no? Lo cual también llamaba mucho la atención y resaltaba bastante, porque después de escuchar mucho tiempo, mucha presión sonora, digamos, ¿no? Por la música, después escuchás algo más tranquilo y de pronto es como que quizás te entre más fácil o le preste más atención, como es algo innovador ahí dentro de esa noche. Así que también, siempre me acuerdo la primera vez que tocamos, cuando escuchamos nuestras voces reamplificadas, ¿no? Porque teníamos micrófonos y había un potente equipo de voces. Cuando empezó a cantar Alejandro, que después yo puse la segunda, entré yo con mi segunda voz, y siempre me acuerdo ese momento, que qué bien que lo escuché, ¿no? Se escuchaba realmente, bueno, más allá que desde ya se escuchaba afinado, se escuchaba muy armónico, muy bien, ¿no? Fue solamente un segundo que pensé eso, ¿no? No, pero bueno, fue algo que pensé, ¿no? Podía haber pensado, uy, qué mal que suena todo. Pero no, realmente fue algo muy, muy bueno. Bueno, y en definitiva terminó esto que habrá durado un mes, porque era todos los viernes o todos los sábados. Bueno, y salimos ganadores. Pero era toda una truchada, o sea, no había ningún premio de nada. El premio era un chupetín, qué sé yo, no era nada. Claro. Pero bueno, a nosotros nos sirvió para el hecho de estar, de cantar, de estar delante del público. Y también nos sirvió como para decir, bueno, no, acá no hay premio para ganar, pero podemos luchar y buscar a ver cómo hacer para hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Así que eso fue un poco lo que nos dio este festival. Las ganas de buscar la posibilidad de hacer discos, de hacer un disco y de trabajar con un material para hacerlo y de juntarnos para hacerlo, aunque no sea por un premio. Claro, eso llevó al primer disco, ¿sí? El primer disco Pastoral. Bueno, acá está, no sé si se puede llegar a ver, no lo tengo, por Sí, supuesto. sí, Y a sí. su vez después llevó al disco En el Hospicio, que tiene que ver, esta es la consulta, ¿no? Tiene que ver en una época complicada, porque la presentación justamente iba a ser el 24 de marzo de 1976, que fue la fecha del golpe. Contanos un Sí. poco cómo fue transitar, ahora que, bueno, fue hace unos días esta fecha tan marcada para los argentinos. Contanos un poco a los más chicos, a los más jóvenes, cómo fue para ustedes transitar esa etapa. Bueno, primero que nosotros teníamos, qué sé yo, 20 años, 21 años. A mí justo me tocó el servicio militar, o sea que mejor ni hablar. Eso fue un poco después, ¿no? Pero en un momento medio complicado, este, había mucha violencia, qué sé yo. Bueno, y justamente coincidió como que el día que habíamos planeado hacer la presentación del disco, porque nosotros pegábamos los afiches, bueno, los afiches para ese recital creo que había
nos ayudó una empresa a pegarlo. Pero después los volantes, que son las cosas chiquitas, eso salíamos nosotros a la calle a pegarlo. O sea, agarrábamos un montón de volantes y íbamos con engrudo y pegábamos por las paredes, por la calle Corrientes. En esa época no éramos nosotros solos que lo hacíamos, se usaba mucho esa forma de publicidad, ¿no es cierto? Este, así que, bueno, y eso lo hacíamos de noche. Por eso casi siempre íbamos en cana a la noche, qué sé yo, porque a la 1:30 de la mañana, 1 de la mañana, pegando afiches, y venía el Falcon y te llevaba, qué sé yo. Aparte teníamos el pelo largo, o sea que bueno, era la moda del momento. Así que ya cuando siempre nos llevaban al Departamento Central de Policía, porque está en el centro. Así que, pero bueno, ya era como que parecía como que tendría que cumplir un número de gente para llevar, qué sé yo, porque ya nos conocían. Porque si te llevan una noche, a las 2 noches que te lleven de nuevo, para lo mismo, o sea que era para nada, era para hacer números. Por lo menos para nosotros era para nada, qué sé yo. Y bueno, así que estábamos como medio acostumbrados. No lo veíamos ya como un peligro, sino como algo medio habitual. No sé si ya dejó de ser peligroso. Aparte nosotros tampoco andábamos en nada extraño, no poníamos bombas ni nada de eso, o sea que tampoco teníamos que escondernos de nadie, ni de nada. O sea que estábamos relativamente tranquilos. Y bueno, así que ya después llegó ese día y no la podíamos creer, que justamente ese día a la mañana el comunicado número no sé cuánto, de tal, que bueno, me acuerdo de todo eso y dijimos, oye, ¿qué hacemos ahora, no? Así que nos fuimos para el teatro y bueno, y el teatro le dijeron, no, olvídenlo, hoy, hoy no se abre la puerta de nada ni nada. Me acuerdo que ese mismo día tocaba la pesada de Rock and Roll en el Luna Park el 24 de marzo, Claro, que tampoco claro. tocaron, ¿no? O sea que así que fue un día que a mí me quedó en la memoria, bueno, primero por el golpe de Estado y segundo porque era justamente el día que íbamos a presentar el disco. O sea que fue una maldita casualidad, por decirlo de alguna manera. Bien. Te quería preguntar por algo muy puntual. ¿Por qué? Primero, la importancia de Juan Alberto Badía, ¿sí? En Pastoral, porque sé que los apoyó muchísimo, pero esta es una pregunta muy particular que me ha traído algunos inconvenientes en unos grupos, ¿viste? Porque yo considero que, a ver, ¿por qué? Considero que Pastoral fue bien tratado por la prensa, ¿no? Ojo, esa es mi visión. Digamos, por la prensa especializada siempre los trató bien, al menos en las críticas. Esa es mi visión y lo que yo puedo leer. Pero contame vos, de tu lado, cómo fue que vivieron esa etapa periodística, digamos, con respecto a Pastoral. Bueno, mira, es muy fácil. Nosotros no grabábamos para ninguna multinacional. O sea que atrás nuestro no había un mango. Y si no había un mango, no hay publicidad. Si no hay publicidad, no hay notas. O sea que todo era así, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo teníamos que hacer a pulmón porque, qué sé yo, en esa época estaba Talent, micrófono, que bancaba eh, toda la parte publicitaria de sus grupos y todo eso, que era lo que se hacía conocer. Lo demás era cuestión de luchar uno. Y bueno, y con respecto a Juan Alberto Badía era realmente, no so- bueno, íbamos todas las noches íbamos con el disco, allí ya éramos súper amigos, y él nos bancaba todas las noches, un ratito ahí, hablábamos, que sé yo, nos pasaba la música, nos pasaba una o dos canciones, me acuerdo que estaba también Graciela Mancuso, que era una conductora que también nos hicimos muy amigos de ella. O sea que era como ya parte de la familia de Pastoral, el IR, ¿no? Era Radio del Plata, ahí en la Avenida Santa Fe quedaba. Claro. Y bueno, y Badía fue una cosa excepcional. Badía creo que vino después de, ¿cómo se llamaba ese que tomaba mate? Leo, bueno, no me acuerdo. Leo Rivas, Leo Leo, Rivas. Leo Rivas, ¿no? Bueno, Leo Rivas también, un personaje extrañísimo, ¿no? Que siempre apoyó la música nacional, los grupos.
era muy particular, ¿no? El tipo, qué sé yo. Y bueno, y Badía, ni hablar. Badía fue un tipo que no solamente nosotros, sino que siempre estuvo a favor del producto nacional, de los chicos que tocaran acá en Argentina, de difundirlos, ¿no? Si tenía algún disco para hacerlo, lo hacía. Tenía espacios que le dedicaba a la música nacional también. O sea que realmente Badía fue un tipo de mucho peso para el habernos hecho conocer a nosotros, ¿no? Hubo una evolución natural en Pastoral, ¿por qué? Porque trabajaron quizás con los más grandes productores del momento. El segundo disco fue Lito Nevia, después, bueno, Jorge Álvarez tuvo que ver, y después Billy Bond también. Contanos cómo fue ese desarrollo, ¿no es cierto? Cómo fue ir pasando de productor en productor y a su vez ir también creciendo en las etapas, ¿no? Y sí, son cosas que vienen como medio como por sorpresa, ¿no? En esa época uno cree que es toda una sorpresa, o que pasan las cosas por casualidad. Y las cosas que vas cambiando porque vas creciendo, y esto es un negocio, en definitiva. La música era un negocio, era vender discos. Y a nivel que cuando estás mejor colocado y estás vendiendo más discos que, qué sé yo, que el mes pasado, ya hay más ojos que te miran, digamos, ¿no? Más gente que se acerca para tratar de involucrarte para que seguir su camino para con ellos. Así fue la producción. Bueno, no es el caso de Lito Nevia porque él era músico. O sea, ¿sí? No es que él sea productor nada más. Pero después de Lito, por ejemplo, que hicimos ¿cómo es? Con el Nevia Trío, con el Negro González y Astarita, Claro. en una época de jazz total, que estaba ese boliche de música jazz y pop, se llamaba, ahí en la calle Chacabuco, en San Telmo. Y bueno, ahí vivíamos todas las noches, qué sé yo. Hasta que amanecía estábamos ahí todos los días. No tocábamos, pero formábamos parte del tema. Aparte de ahí se tocaba jazz nada más, era otra cosa. Pero bueno, era la época que estábamos grabando con Lito en el hospicio. O sea que también estábamos muy cercanos con Lito todos los días, ¿no? Y después ya cuando pasó eso, ya apareció Jorge Álvarez, eh, con Gatti, que era el diseñador de tapas que de esa época, ¿no? De Microfón, de Talent, que era un subsello que tenía Microfón, que era justamente de Jorge Álvarez, de Mandioca, se llamó primero, ¿no? Que fue la primera que hizo Jorge. Bueno, y ahí ya fue todo como un poco más, con más nivel, digamos. Jorge nos propone hacer el disco este Humanos con una orquesta, ¿no? Y nosotros alucinamos, digo, con una orquesta, qué sé yo, qué sé yo, bueno. Pero los arreglos eran de Beitelman, me acuerdo. Todos unos músicos, todos clásicos, ¿no? Impresionante. Y bueno, y ellos hicieron los arreglos en todas las canciones para incorporar la orquesta. Y ya entonces, bueno, ya del pasar a tocar con dos guitarras a sacar un disco con una orquesta, ya era que el yin y el yang, ¿no? Ya era todo lo contrario. Claro, ahora bueno, saltamos así, ¿no? Vertiginosamente en el tiempo y después de, bueno, después de separaciones, estuviste en España, fuiste stage manager de Rocío Jurado, una estrella Sí. española, ¿no? Que también sería interesante en algún momento referirnos. Pero bueno, quería hacer referencia a esto, que ustedes fueran adelantados en las letras en cuanto a ecología, la tierra, su cuidado, crearon conciencia en los años 70 cuando todavía no había mucha conciencia al respecto. ¿Cómo fue que nació eso? Bueno, eso es verdad. En esa época nadie pensaba ni en el cambio climático, ni menos en la ecología. Bueno, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Qué sé yo. Pero no estaba de moda la ecología. Y eso nació, ya formaba parte como de la personalidad de Alejandro y parte de la mía también. Por eso también le pusimos pastoral, ¿no es cierto? Por algo campestre, por sol,
algo de sol, verde, pasto, campo, animales, o sea, no ciudad, ¿sí? Hay una canción que dice, la presión natural tema cemento que oprime las vidas, por ejemplo. Así que sí, se podría decir que fuimos como, no sé si los primeros, pero fuimos unos adelantados ecológicos. Nadie nos daba bola, igual nadie nos dio bola, ¿no? Mira cómo estamos. O sea que, eh, pero en su momento realmente éramos distintos, por lo menos en ese sentido, hablando de la naturaleza, ¿no es cierto? Dedicándole más tiempo a letras, más letras hablando de la naturaleza en sí, ¿no es cierto? Pero ya te digo, todavía no había conciencia de, de la naturaleza y de todo lo que se podía perder si se deteriora, ¿no? Exactamente. Bueno, pasando velozmente, el último tramo de Pastoral, ¿sí? Digamos, la última etapa y el último disco, Generación, trajo, ocasionado que ustedes cambiaran las guitarras, digamos, acústicas por las guitarras eléctricas, ¿no? Contanos un poco cómo fue ese traspaso, si fue difícil para vos salir a ejecutar acústica eléctrica. Bueno, no, difícil no. Fue más que nada un cambio de actitud, porque nosotros habíamos dejado de tocar 1 o 2 años, creo, no me acuerdo cuánto, pero bueno, fue cuando Alejandro hizo Merlín con Gustavo. Yo había hecho un disco hacia la libertad en los 80, 81, no me acuerdo exactamente, pero 80, 82, por ahí. Este, y bueno, cuando decidimos con Alejandro, pues siempre seguimos siendo amigos, o sea, no tocábamos juntos, pero yo tampoco vivía acá en la Argentina, pero hablábamos por teléfono, qué sé yo, estábamos en contacto. Bueno, cuando volví, que Alejandro me dijo de volver a tocar, el planteo era no volver otra vez con 2 guitarritas acústicas a cantar otra vez el pajarito, qué sé yo, ¿entendés? O sea, hacer algo como más pop. Aparte en esa época era la época de los Police, ¿no? O sea, que le rompieron la cabeza a todo el mundo. Y bueno, en la época pop. Entonces, bueno, lo que decidimos con Alejandro fue cambiar, tanto sea la imagen, ¿no? La imagen cambiarla qué sé yo, de vestirnos de blanco, así de, no sé cómo, de higiénico, de prolijo, digamos, a la campera de Papo, ¿no? A campera negra y cara seria. Me acuerdo que Papo un día me dijo, te pusiste la campera al final, ¿eh? Sí, porque nos veíamos bastante con el Carpo, porque aparte era de acá cerca, de Villa del Parque. Claro. Este, y bueno, entonces bueno, decidimos eso, cambiar un poco el look, un poco no, cambiar bastante el look, y también cambiar la composición, ¿no? Y ya la instrumentación, hacerlo, si bien es cierto que igual seguíamos usando guitarras acústicas en algunas canciones, pero que la base ya sea eléctrica, ¿no? 2 guitarras eléctricas, bajo, batería y teclado. Así que fue un cambio, digamos que fue una actualización para la época. Bien, vamos a hacer una segunda etapa seguramente porque se nos va el tiempo, tenemos otro invitado. Pero mi última pregunta es algo que no sabía en realidad, siempre pensamos, ¿no? Bueno, la gente, yo soy periodista de rock, los periodistas, o no periodistas, ¿no? El público, pensaban que en el Festival de la Solidaridad de Malvinas solamente se habían negado virus y violadores. Pero resulta que Pastoral también se negó a actuar. Contanos eso último, por favor. Sí, bueno, eso, siempre hubo 2 posiciones con eso, ¿no? Está el que fue a tocar y creía que estaba haciendo un bien a los soldados en esa época. Y nosotros teníamos la idea de que estar ahí era fomentar la guerra, era apoyar la guerra, no era era apoyar el gobierno que estábamos en plena guerra, o sea que no nos pareció realmente que había que estar. O sea, no me pareció que era a favor, sino que era en contra. Lo que pasa es que
que estaba todo manejado de una manera que nadie se daba cuenta de nada, y qué sé yo, son cosas de inteligencia esas. No, nos Bien. formamos parte de eso. Bueno, te voy a comprometer para una segunda etapa porque nos quedaron muchas cosas afuera, tu trabajo de docencia, tu estadía en España, que me interesa mucho en el Destape Español, justo que mucha gente no ha tenido oportunidad de charlar de eso tan importante, ¿no? Para la historia, que después tuvimos el Destape propiamente nosotros, ¿no? Pero bueno, Sí, te sí. quería agradecer este tiempo que nos dispensaste, quería agradecerle también a Claudia, ¿sí? Wojcicki, que es la que está a cargo del grupo Fusión de Pastoral, que es la que mantiene el legado. Dentro de poco tiempo va a ser un homenaje, creo que es el 30 de abril, así que bueno, le pido a los oyentes, ¿no?, que estén atentos a las redes de Fusión Pastoral, porque va a haber un encuentro que generalmente Miguel Ángel se presenta y también canta. Así que bueno, por lo pronto te quería agradecer, Miguel Ángel, un gusto. Has estado en la radio municipal de Florencio Varela, que es una radio, digamos, municipal, como su palabra lo dice, pero también no tiene pauta publicitaria, o sea, está abierto a todo lo cultural, ¿no? O sea, acá está el vecino de la esquina, como vos, que en este caso sos una figura prominente de la cultura rock argentina. Así que bueno, te comprometo para digamos, otro programa más adelante. ¿Qué te parece? Bueno, perfecto, quedamos para cuando quieras, para cuando quieras. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Un bueno, vamos saludo. entonces. Decime, sí. No, no, te mando un saludo y a los que escuchas también, ¿eh? Que tengan un buen futuro y tranquilos, que en Bueno, paz. buenísimo. Gracias. Decinos tus redes, si querés que te sigamos, decinos por favor. No, yo tengo, no uso las redes, realmente no. No, solamente el Facebook, pero estoy con, no estoy con mi apellido, el apellido de mi vieja, Picardi, porque ya estaba un Erauskin y yo no sabía manejar el Facebook, entonces dije, bueno, entonces yo no puedo ser ya Erauskin, tengo que cambiarme. Ahora, a partir de hoy soy Picardi. Te robaron la identidad. Sí, pero con buenas intenciones. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Miguel Ángel. Un abrazo grande. Vamos a una pausa con música de Pastoral. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao, buenas noches. Gracias.